Egun on denoi. Orain, Marisolasako azterretan, eganek 6. urtez jarraian antolatzen duen jardunaldea astera doa. Deus baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiegu maietan eta tailerrean parte hartuko duten Marisolaskide guztiei. Antolakuntzan lagundu duten guztiei. Dela prestaketan, dela MSR bidean, dela grabazioa egiten, dela sukaldeko lara egiten, dela zabalkundean eta dela eta marrea, bai? Eta prefosta, zuei hoi. Hemen zaudete guzti hoi. Jardunaldi honen gibelean lan eskerga dago, prestaketan, eta Berdintasun Institutuak eman digun diru laguntzari esker egiten aldugu gau. Mil eskuir, berrio denoi. Aurten, modu trinkoan egiten ditugu goizeko 2 mailak. Palestinar erresistentzia aurrera oihukatzeko karriketan. Jardunaldia eguerdian eten eginen dugu eta denok batera Antoniotu Parkera abiatuko gara. Pankarta prestatu dugu, hor duzue gibelean. Nahi duena queer zutabean gurekin batera etor dadin. Hori guztia dela eta hau azpimarratu nahi dugu. Gaur puntualtasuna. Behan duxea hasi gara, baina puntualtasuna gogoratu behar dugu. Bai goizeko 2 mailetan, bai bazkaria, bai arratsaleko tailerrean. Eta kontu batzu aipatu behar dira, eta nik bakarra aipatuko dut, hor baduzue paperen artean, banatutako paperen artean badira zenuako ekitaldeak antolatu ditugun helduden 2 hilauketarako. Bata da liburu baten aurkezpena eta bigarrena da Euskara Gutxian eginen dugun xoka, jite disidenteak Laban eta hemen Mari Kondestablen ere eginen dugun jardunaldia. Favorez, izan zuen agendan, animatu zaitezte eta gurekin partekatu. Eta nire aldetik deus gutxi gehiago, gozatu. Horixe da gure desioa, gozatzea. Bueno, egunon a todos y bienvenidos a las jornadas de Mari Pensando en los Márgenes. Bueno, es un poco repetir, pero nada, que están organizadas por EGAM y ya van por su 6ª edición. Primero de todo, agradecer a las compañeras y compañeros que vais a formar parte de las mesas, que os habéis animado, a las compañeras del taller y a todas las personas que han organizado y han hecho posible la jornada de hoy, al INAI también por la subvención y, bueno, a todas las que habéis madrugado hoy para venir aquí. Bueno, cuestiones prácticas. Pedimos puntualidad para que todas las actividades que hay organizadas se puedan ir fluyendo maravillosamente. Tenemos las 2 mesas compactas porque luego a las 12 vamos a la Mani, que es en Antoniuti. Hemos quedado en el kiosco del Bosquecillo. Tenemos ahí esta preciosa pancarta para el bloque queer para quien se quiera unir. Y nada, quien se anime luego a un verbútico, vamos a estar en el Zuriza también, avisamos. La comida es en el Bullicio a las 2:30. Y luego tenemos el taller aquí mismo a las 5 de la tarde. Bueno, entre los materiales se os ha repartido pues varias cosas. Cómo colaborar con EGAM, si queréis, ahí tenéis explicado. Y próximas actividades, pues la presentación del libro de República de las Perras, que hará Ana Jaca del libro de Marta Busquets. Y antes de la concentra del orgullo trans, aprovecho para decir también, y las jornadas de SOCA. Sería maravilloso si colaborarais rellenando la valoración de las jornadas y de las charlas que podéis entregar a les compis de Gama la salida. Y nada, pues que disfrutemos de estar reunidos, de pensar juntos, de desprogramar el binarismo sexual, pensar en cómo construir autodefensa transfeminista y recordar pues que abrimos resquicios donde imaginar futuros posibles. Y que, bueno, que lo hagamos recordando que mientras Palestina siga ocupada, ninguna de nosotras será libre. Sigamos pensando juntos y es que ricasco. ¡Qué madrugón, marico! Yo no sé en qué momento, además me pareció bien poner una travesti a estas horas a hablar. En fin. Bueno, egunon guztioi, mila esker etortzagatik lehenengo maila hontara. Sarrera euskaraz egingo dut, uste dut beharrezkoa delako euskararen presentzialako espazioetan. Hala ere, baude beste jardunaldi batzuk, xokak, kepatu den bezala, eta animatzen daitezten nik ere parte hartzera. Lehenengo maila hau, ez dut nik bakarrik egingo,
si no os ibais a cagar en las bragas. Baitut bide lagun zoragarri nirekin. Norbaitek ez bana ezagutzen ni Albina Stardust naiz, burlatakoa, travestia, ezbitarra, vegetariana, todas las minorías representadas en una sola. Baina nirekin dauzkat Ira eta Mert txalober bat preientzat. Haiek hitz egingo dute nik baino asko zobitz egiten dute, baina bueno, pasamos ya al castellazo y vamos a presentar a Ira. Voy a leer un poco la presentación que Ira escribió aquí, que si no tenéis, aquí lo tenéis, pero bueno, yo lo voy a leer rápidamente y luego ya te presentas tú como quieras, ¿vale? Te parece perfecto. Bueno, Ira, militante comunista y transfeminista, pensadora marxista queer, miembro del área de disidencias LGBTIQA+, de Anticapitalistas, autora del ensayo abolicionista queer, Mutantes y Divinas y compiladora de Las generadas trans acaban con la familia. Me vuelve loca este título. So good. Su trabajo trata de vincular la liberación queer con la lucha de clases y la imaginación política revolucionaria, para así hacer posibles futuros de cuidados comunizados, géneros promiscuos y mucha purpurina ecosocialista. Egunon, ¿qué habéis de guapas? Egunon, está todas y todo encantadas, son mis jornadas favoritas para ir pensando. ¿Estás como para pensar estas horas? Sí. Bueno, la he cantado la hit un poco antes, pero yo la quiero. Bueno, y también tenemos a Mer García, activista intersex y escritora, autora de los libros La rebelión de las hienas y Las hermafroditas del siglo XXI, graduada en periodismo y doctora en estudios feministas y de género. ¡Qué tía! Colabora con la revista Pícara Magazine, yo también. También ha escrito y protagonizado los monólogos para microteatro La revolución de Lola y Solo apto para bichas raras, así como el corto documental Se receta silencio. Desde 2020, como divulgadora, imparte talleres y formaciones sobre intersexualidades y diversidad corporal desde una perspectiva feminista. Egunon, Mer, bihotza. Zer moduz? Txarrak enduta ondo. Quitando lo malo, bien. Oso ongi, dena gaude berdin, baina bueno, oso ongi. Bueno, hasiko gara gaurko mailarekin, izenburua de... perdón. Vamos a empezar con la mesa de hoy, que tiene como título Jaque al binarismo sexual, que, pues ahora no lo sabe, nuestros invitados de hoy son los que les han puesto este título, y yo quería preguntaros que por qué jaque al binarismo sexual. ¿Cuál es ese jaque? En vieja timea tiene fe cojo. Bueno, en primer lugar también, es que ricasco mi esker, a todo el mundo que habéis venido a estas horas de la mañana. O sea, antes lo hablábamos al comienzo, que, bueno, dándonos un poco de tiempo hasta que nos despertemos al 100%. ¿Y por qué jaque al binarismo sexual? Bueno, pues yo que veo, bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero que represento las intersexualidades y la I, pues claro, es que qué mayor jaque al sistema sexual binario que nacer con un cuerpo que no encaja, ¿no? en esos cánones estéticos de cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer o cómo tiene que ser el cuerpo del hombre. Entonces, desde ahí yo creo que hay muchos jaques, ¿no?, que hemos ido liberando, y el del binarismo sexual, el binarismo corporal, yo creo que es todavía algo que que tenemos pendiente, que estamos ahí, que ojalá ya hubiésemos superado, pero la realidad es que no. Así que mientras tanto, pues yo creo que le pongo este título a todo lo que hago. Mira, es que efectivamente por venir tan pronto, yo como el otro día me hicieron una entrevista en la tele durante la Mani de Palestina y los comentarios me llamaban cosa trans, supongo que es lo que represento en esta mesa, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Mer. De alguna forma estamos viendo, ¿no?, como nos sumergimos en un escenario internacional de ola reaccionaria que, entre pues, los muchos retrocesos en derechos sociales y políticos, adquiere una centralidad del binarismo de género y sexual. Y no es ninguna casualidad que estemos viendo como tantísima legislación represiva contra las vidas trans, queer, no binarias e intersexuales, sino que tiene que ver con
ser capaces de erradicar de la esfera pública pues todos aquellos cuerpos que delatan que anatomía no es destino, todos aquellos cuerpos que desgarran, ¿no? Como esta ficción de que lo único que podemos habitar, que la única vida posible pues es la que nos han enseñado desde el capitalismo racial. Y ahora pues podemos hablar más, pero precisamente empezábamos pensando esta mesa con un meme popular de internet que dice algo así como, bueno, si el binarismo es tan natural, entonces ¿por qué necesita un Estado policial para reforzarlo? Que creo que es una idea o una premisa de base muy interesante, porque nos hace pensar hasta qué punto pues lo que nosotros representamos no es más que resquicios de libertades posibles al alcance de todas las personas, de todas las explotadas y oprimidas, mientras que lo que se conoce como lo normal pues no es más que el fruto de una serie de violencias coercitivas, más o menos invisibles, que ahora salen a la luz más que nunca en un contexto de crisis. Y claro, en el momento en el que quieren aplicar legislación antiterrorista a las personas trans y queer en Estados Unidos, ya no puedes decir que lo normal sea no ser trans. Literalmente te están aplicando legislación penal, ¿no? Para que dejes de serlo. Y seguimos. A mí me fascina porque es verdad que cuando hablamos de no binarismo, muchas veces pensamos sobre todo en identidades del género, ¿no? Y de repente una cosa que nos dicen mucho es, es que la biología, ¿no? Es que los dos sexos. Y de repente es como es que ni siquiera la biología es binaria, ¿no? Y creo que es una cosa que muchas veces la gente no es consciente de ello. Creo que aquí todos más o menos lo sabemos, pero ¿en qué se diferencia el no binarismo? ¿O en qué se relaciona el no binarismo y el intersex? A ver. No, bueno, yo creo que si no hubiese habido un binarismo imperante sobre dos tipos de cuerpos muy claros, pues si no hubiese existido eso, no existiría tampoco lo intersex. O sea, al final lo intersex es una respuesta, ¿no? Es de nuevo una letra más, una categoría, una comunidad que creamos porque la norma es la heteronormativa, binaria, bla, 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 bla. Entonces, claro, ¿cómo lo podemos diferenciar por comparar? Bueno, yo creo que es como algo intrínseco, ¿no? Que ojalá, de hecho, pues ninguna de nosotras, ninguna de las personas intersex, de la comunidad intersex, hubiésemos tenido que pasar por protocolos médicos obligatorios para que nuestros cuerpos fuesen modificados simplemente para cumplir ese binarismo sexual. Nuestros cuerpos no están enfermos, nuestros cuerpos no tienen un problema de salud, el problema lo tenemos en esta sociedad binaria y claro, de ahí pues por lo que trabajamos, ¿no? Y contra lo que luchamos también. Y es verdad que yo, claro, ya si pienso en el tiempo que llevo trabajando, que ya son años con esto, ¿no? O sea, yo desde 2015 llevo... no diría que en 2015 ya yo era como completamente pública y hablaba en primera persona con libertad, como a lo mejor lo hago ahora, también depende de dónde, ¿no? Pero claro, al final son 10 años en los que han ido pasando muchas cosas dentro del activismo intersex y es cierto que, bueno, que tenemos que alegrarnos a celebrar las cosas que hemos ido consiguiendo, que se han ido consiguiendo, para empezar que se incluya la I, incluso dentro de la ley trans, de la ley LGTBI, claro, de qué forma también, ¿no? Pero bueno, como hay que celebrar, ¿no? De alguna manera, pero a la vez también es muy triste pensar que estamos casi en el mismo sitio. Es decir, se siguen patologizando cuerpos, se siguen mutilando genitales, se siguen construyendo vaginas obligatorias, se siguen dando diagnósticos y hormonas de manera obligatoria, ¿no? Cuando luego las hormonas, cuando las pides de manera voluntaria, hay todo, tienes que pasar todo un recorrido, ¿no? Que bueno, que también podemos hablar de eso. Entonces, bueno, ya veis que estoy muy esperanzada. No, ya está, o sea, como claro, que yo creo que todavía nos sigue faltando como esta vuelta de tuerca, cambiar el chip de
bueno, es que es eso, ¿no? Ni siquiera la propia biología nos dice los seres vivos que es binaria, y de ahí tú antes comentabas mi primer libro, La rebelión de las hienas, claro, o sea, no es casualidad, las hienas evidentemente lo que representan es a un mamífero que tampoco cumple a nivel del aparato urogenital con esa norma de las hembras de otras especies de animales en este caso, ¿no? Y las personas igual, o sea, a ver quién tiene el mismo coño, los mismos labios, su clítoris del mismo tamaño, el pene, los testículos, la vagina, ¿no? Al final cada cuerpo es diferente. Qué pena que algunos, porque esa diferencia sea más evidente, que incluso a veces no, porque cuando hablamos de cromosomas, quién sabe cuáles son sus cromosomas, ¿no? Nadie, pero al final, bueno, pues qué pena que esas evidencias sigan construyendo cuerpos normativos, ¿no? Ojalá no hubiésemos tenido que pasar por ahí y no estuviésemos aquí hablando de esto. Total. O sea, yo como añadiría que, bueno, que la autoorganización, que la liberación intersex, aparte de sus propias demandas, que son necesarias en todo momento, pues ya sabemos cómo poner el cese a toda intervención no elegida sobre los cuerpos, el derecho a la verdad y la reparación. Aparte de esto, que ya de por sí lo dota de un sentido, también es una especie de espejo, ¿no? que pone delante de todos nosotros los procesos de producción de las masculinidades y las feminidades de verdad del resto de las personas, y creo que esto es importantísimo. Porque, bueno, pues hay ciertos feminismos obtusos que igual piensan que efectivamente basta con una cuestión de los estereotipos, de vale, no, rompemos con ciertas ideas asociadas a los géneros y ya estamos desmontando un poco todo este edificio. Cuando en verdad lo que la liberación intersex, cuando se fusiona y se vuelve superpoderosa con la liberación trans, ponen es, bueno, todos los hombres que aspiran a ser leídos como cis en este mundo dedican horas y horas a esculpir un cuerpo determinado en el gimnasio. Incluso recurren a terapia hormonal que, como dicen muchas tranas, son tecnologías de afirmación de género, por mucho que lo quieran llamar ser gimbros. Luego vemos cómo pues aquellas mujeres que aspiran a ser leídas como cis también pues manufacturan diariamente una supuesta imagen de naturaleza, de skincare, de maquillaje nude, o peor aún, ¿no? Desarrollan una relación muy violenta con la alimentación para poder encajar en los estatutos de la feminidad de cada tiempo. Y además, importante, nada de esto lo hacen por una cuestión de falta de voluntad o de moda, sino porque son los mandatos materiales para seguir sobreviviendo, para seguir accediendo a un salario, para no quedarte sin redes comunitarias. Y creo que precisamente lo que la liberación intersex hace es un poco como, mientras tú estás escabullándote para convertirte en el hombre y la mujer, pero incluso físicamente, que la sociedad espera que seas, como que te levanta el telón y primero te hace ja, 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 te he visto, pero luego también te dice no estás sola, ¿no? Y realmente nunca lo has estado. En la descripción de la mesa de hoy habéis puesto una cosa que me parece muy interesante, que dice: es el momento de equiparnos con las herramientas de la liberación trans e intersex para oponer nuestra radical determinación al futuro de miseria y crisis que nos ofrecen los capitalistas. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para esta liberación trans e intersex? Venga. Por hacer como un poco ya de genealogía histórica, o sea, a mí quien me conoce sabe que soy como muy amante de una travesti comunista italiana de los 70 que se llamaba Mario Mieli, que además ahora Trafis de Sueños y Verso han reeditado su libro. Y esta travestorra tenía un concepto muy chulo, que era el de transexualidad, pero el concepto de transexualidad de Mieli no se parece en nada a lo que ha acabado siendo en las sociedades capitalistas tardías. Es decir, no se trata de un proceso individual, biomédico, tutelado por expertos o por jueces y policías, sobre algo que está dentro de la persona, ¿no? Sino que para Mieli el concepto de transexualidad nombraba un nuevo estadio de la humanidad o de la posthumanidad
que, habiéndose abolido la sociedad de clases, da paso a una ruptura total con el binarismo, ¿no? Plantea un ser humano más allá de la división entre hombres y mujeres y entre heterosexuales y homosexuales. Quizás, si hubiese vivido en nuestros tiempos, también habría añadido de cis y trans. Para mí esta es la principal llave de la liberación trans, de forma muy resumida. Digamos, mientras que el liberalismo trans, que es como llamamos como a las narrativas más encajadas en ubicar las disidencias trans dentro de la sociedad tal cual existe y poder legitimarlas desde sus parámetros de ciudadanía, necesariamente excluyentes, partiendo de aquí, se ha presentado la experiencia trans como en torno al concepto de disforia, que sería pues un malestar individual respecto a el género o la función social que te han asignado al nacer y lo que tú deseas ser. Lo que pasa es que cuando se presenta esta idea como de malestar individual, se deja atrás un deseo fundamentalmente político detrás de la disforia, que es poder construir una vida más allá de los mandatos rígidos de género del capital. Frente a esto, pues un pequeño juego imaginativo. Pensar como por un instante en cualquier momento de vuestra vida en el que el entorno que os rodeaba facilitaba un mayor grado de libertad. Y cómo ese momento también tenía una repercusión en todo aquello que os permitíais hacer, ser y sentir. Y cómo tal vez eso posibilitaba que os convirtieseis, acaso por un momento, en cosas que de normal no hubieseis sido o no hubieseis hecho. Para mí esto es el corazón de la liberación trans. Es el hecho de que no tiene nada de individual esta experiencia. Tiene que ver con cómo posibilitamos colectivamente, con una labor conjunta, el surgimiento de la rebeldía. Y cómo favorecemos, cómo reproducimos gotitas de libertad en un mundo que nos es hostil de forma necesariamente colectivizada. Pongo un ejemplo muy cortito y ya os lo paso. Uno de los principales tropos de la extrema derecha contra las feministas, pues es esta idea de las feministas con pelos en la sobaquera, que son feas, que no se maquillan. Y más allá de esta sátira malintencionada, lo cierto es que hay un potencial muy trans aquí, y es que efectivamente fuimos muchas, pues las mujeres, los sujetos feminizados, que a través de nuestro ingreso en la militancia feminista de base dejamos de necesitar acceder a ciertos mandatos, dejamos de necesitar depilarnos. Mi propia transición a la transfeminidad ha sido muchísimo más llevadera en ese sentido gracias a la lucha de las feministas. Y si lo piensas, eso ya habla de cómo la propia lucha volvió posible, habitable y deseable en masa el poder resistir al complejo industrial de la belleza normativa blanca. Es decir, de hacer la experiencia trans un deseo de masas. Pues para mí esta es como la llave de nuestra liberación. Poder seguir reproduciendo relaciones colectivas que permiten que existan vidas desobedientes. En este sentido no tiene nada de diferente, quizás sea un poco polémico leerlo así, pero no tiene nada de diferente las redes de apoyo que a mí me hacen seguir siendo trans no binaria cada día, con las redes de apoyo que a mí me permiten ir con el sindicato de inquilinas a parar un desahucio, aun a riesgo de recibir violencia policial, da igual que sean las porras de un madero que una paliza al grito de maricón, ¿no? Es como cómo creamos redes que posibilitan desobedecer a lo dado y a la vez cómo construir futuridades diferentes. Bueno, pues ya estaría. Completamente de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas principales también como para las intersex ha sido el que gracias a esa creación, a esa construcción de redes, a ese empezar a hacer comunidad, una comunidad que no existía hace unos pocos años, pues por fin las herramientas que hemos ido tomando o viendo, ¿no? Es, en primer lugar, como empezar a contaminarnos unas a las otras para romper el silencio. O
O sea, para romper ese silencio que si nos había sido recetado en cada consulta o incluso sin pasar por las consultas. Es decir, tú no eres intersex únicamente porque hayas tenido una medicalización sobre tu cuerpo, sino que la propia sociedad ya te dice dónde están esas normas binarias y hasta qué punto las puedes romper o no y las consecuencias de ello. Entonces, yo creo que sí, que una de las cosas principales que todavía está ahí es la de la ruptura del silencio y la de empezar a nombrarnos, empezar a tener voz. O sea, no hay nada que nos haya costado, obviamente como a toda la comunidad, ¿no? Pero no hay nada que nos haya costado más que empezar a nombrarnos públicamente como intersex, ¿no? Y no solo a nosotras, sino también a nuestras familias, porque como sobre todo las historias de las personas intersex, que en muchos casos han sido, las personas sobre todo que han sido diagnosticadas, han sido diagnosticadas cuando eran menores, ¿no? O cuando éramos menores, pues al final, claro, tanto el silencio como el tabú que se crea es mucho mayor porque empieza en tu propia casa. No solo tú, sino tu propia familia, ¿no? O sea, cuando a ti te dicen que tu cuerpo es raro, que tu cuerpo no encaja, que tu cuerpo no es lo suficientemente deseable, ¿no? Para formar parte de este capitalismo también, ¿no? Y por supuesto tu cuerpo no es productivo ni reproductivo en muchos casos, pues claro, ¿cómo vas a hablar de ello? ¿Cómo vas a mostrarlo tal cual es? No necesita toda una medicalización. Cuando en muchos casos, como a veces nos preguntamos, pero si mi cuerpo era el mismo antes y después de esas consultas, antes y después de esos diagnósticos, no había cambiado nada, pero claro, dentro de cada una de nosotras, de cada una de esas personas intersex, había cambiado todo, porque incluso cuando también hablamos de qué relación hay entre las personas intersex con la identidad de género o incluso con la orientación del deseo, ¿no? Claro, hay toda una relación heavy, porque lo que se pone en cuestión cuando a ti te dan un diagnóstico sobre tu cuerpo, porque no encajan esas normas, es que tú seas lo suficientemente mujer o lo suficientemente hombre para efectivamente tener un cuerpo deseable o tener derecho a desear desde ese cuerpo que tú tienes, ¿no? Entonces, desde ahí pasan muchas cosas, ¿no? De hecho, tampoco es casualidad que, pues, muchas de nosotras ni siquiera nos hayamos preguntado, hayamos expresado libremente cuál era la orientación del deseo que teníamos, porque en el momento en el que ha habido esa mirada médica, ese señalamiento sobre nuestro cuerpo, la heterosexualidad era la norma. Si tu vagina no es lo suficientemente larga, ancha, para que quepan esos penes normativos de unos determinados centímetros, cuando haya un coito obligatorio, pues entonces te construirán una vagina más grande, ¿no? Y desde ahí, pues todo lo demás, ¿no? Porque se mutilan esos genitales, ¿no? Porque, claro, no son lo suficientemente deseables para esos otros cuerpos heterosexuales o que cumplen la heterosexualidad, ¿no? Entonces, sí, como herramientas yo, pues diría que nos hayamos ido atreviendo a romper este silencio, a ponernos cara a cara, en este caso con vosotros, para estar aquí y reapropiarnos de algo, ¿no? Incluso reapropiarnos, para empezar, de una terminología como es la intersex, la intersexualidad médica, ¿no? Y vaciarla de ese contenido patológico que tiene y resignificarla con un contenido político de lucha y de liberación, ¿no? En este caso. Y pues no sé, yo creo que lo único que de nuevo vuelvo, lo único que me sigue como que siga siendo muy, muy triste, ¿no? Y como muy desolador, es que haya muchas personas que incluso a día de hoy no se atrevan a romper ese silencio. O incluso una compañera, también hablando antes, habéis mencionado Estados Unidos o todo lo que está pasando, ¿no? Tengo una compañera intersex que vive en Estados Unidos desde hace un montón de años, que trabaja allí, que de hecho ahora estaba como, ahora desde hace unos pocos años estaba como iniciando ese proceso de desarmarización, ¿no? Y claro, ya la última vez como hablando con ella fue, claro, ¿qué pasa si nos van a empezar a pedir esos historiales médicos para poder estar aquí, ¿no? Y se descubre todo, ¿no? En este caso. Entonces, de repente es como, claro, pasan muchísimas cosas
que lo que hacen, lo que vuelve de nuevo, es a que tú te metas en tu cajita, en tu armario, y no tengas ninguna gana de ser pública, ¿no? Por suerte, por desgracia, pues las que sí que lo somos, pues seguiremos dando la cara, porque de hecho no todo el mundo puede serlo y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, así que desde aquí también, o sea, como yo siento un gran privilegio por haber alzado la voz y nombrarme como intersex, que es lo que seguiré haciendo hasta... Sí, yo quiero... Yo quiero seguir tirando del hilo del silencio, que me parece como una conversación muy poderosa. Me gusta mucho que Mer siempre dice nos recetaron silencio y podrían habernos recetado dildos. Claro, escuchándote yo estaba pensando como en 2 episodios históricos que pueden resultar entre sí inconexos y que sin embargo tienen mucho que ver y sobre todo mucho que ver con lo que comentabas, ¿no? El primero, que quizás sea bastante conocido en esta sala, pero que creo que nos permite hacer reflexiones muy interesantes, pues es este ejercicio de represión franquista nacional católico que fue el Patronato de Protección de la Mujer. No sé si os habrá pasado a quienes estéis organizadas más pues, en los parámetros transfeministas o queer, que compañeras feministas pues un poquito más veteranas en la lucha, que igual vienen del sindicalismo, nos dicen como que os apoyamos total, pero a nosotras nos cuesta un poco, no entendemos muy bien todavía qué es esto. Y me acuerdo que un día hablando con ellas aún no, es que en verdad, vale, sí, esta es la palabra que le hemos puesto ahora, queer o transfeminista, pero sí que lo conocéis, porque es el feminismo de las malas mujeres y de los malos hombres que ha existido siempre. En este sentido, por si alguien no pudiese conocerlo, dar algunos datos, ¿no? Como el patronato lo que es básicamente una institución de confinamiento de la que se sirvió la dictadura para encerrar a las malas mujeres del régimen. Pues mujeres que no cocinan a sus maridos, mujeres que no están sexualmente disponibles para ellos, mujeres que están demasiado sexualmente disponibles, mujeres que se organizan contra sus patronos, mujeres que osan enseñar los tobillos. Pero lo que me parece más interesante es que, digamos, mientras que la existencia física de todas estas mujeres o disidencias, porque seguro que había alguna que hubiese elegido construirse desde otros lugares, es que su existencia era clandestina, ¿no? Eran encerradas en conventos para realizar trabajos forzados. Pero la existencia moral era absolutamente pública. Existían como una amenaza perpetua que posibilitaba la obediencia de las verdaderas mujeres del país y de la patria. En este sentido, si tú no cocinabas para tu marido, si tú te acercabas a las anarquistas o a las comunistas, si tú empezabas a llevar una vida demasiado libertina, siempre estaría detrás el fantasma de puedes acabar encerrada en el patronato. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque esto lo que demuestra y lo que saca a la luz, aparte de la verdad, la justicia y la reparación, es que no hubiese existido ni una sola esposa franquista cis si no hubiese sido a través de la existencia represiva de las mujeres encerradas por no ser lo suficientemente mujeres. Por lo tanto, no cabe sino responder pues, a esos feminismos antiderechos que, por supuesto, que tiene que ver la liberación queer con la lucha feminista, es que no existiría la opresión de las mujeres si no es a través del castigo disciplinario y visible de quienes osan no seguir este camino recto, ¿no? Pero conectando otro episodio con esta idea de, vale, existía el patronato como amenaza que produce a las mujeres, no las castiga en sí, sino que da forma a lo que son. Podrían ser otra cosa, podrían ser, pues, alienígenas abortistas que tienen mucho sexo en comunas y sin embargo no, y sin embargo son mujeres. Y como decíamos, que esto creo que es una idea que se tiene que repetir, no es por naturaleza, ¿no? Es por toda una serie de aparatos de regulación y de disciplina. En los años 90 surgió en Estados Unidos un colectivo militante muy chulo que se llamaba la amenaza transexual. Y justamente estamos hablando como de un contexto en el que a las personas trans o a las personas disidentes de género se les enseñaba y se les obligaba materialmente
a encajar en la norma cis, a desear ser lo más parecidos posibles a la idea normativa que cada tiempo tiene de lo que son los hombres y las mujeres. Y estas personas se hicieron unas camisetas con el logo de Rocky Horror Picture Show que decía, pues eso, la amenaza transexual. ¿Y cuál era la gracia de estas camisetas? Bueno, pues que realmente estas mujeres y estos hombres trans daban el pego, ¿no? Habían pasado por toda una serie de circuitos de normalización de manera que parecían personas normales y corrientes. Y cuando empezaron a sacar varias la camiseta, era como un verdadero cortocircuito para la sociedad porque era un te la he colado, tú piensas que esto es un hombre, pero en verdad yo nací o fui educada para convertirme en mujer. Y era justamente como esta estrategia militante de ruptura del silencio en masa para un poco pues como hackear todo ese sistema, que creo que es justamente lo que la liberación intersex y la liberación no binaria están haciendo, ¿no? Como un punto de te la puedo colar, y esa idea de reapropiarte de la amenaza. Antes las mujeres acababan encerradas o obedeciendo para no serlo. Ahora nosotras nos apropiamos de esta idea, sembramos la amenaza, no puedes saber si la persona que tienes a tu lado en verdad es un travelo, en verdad es un fetichista por las noches, en verdad es un terrorista de género. Y qué bien, ¿no? Que no lo puedas saber, como vamos sembrando estas semillas de terror queer. Me encantan las semillas de terror queer. Espero que esas mesas de hoy sirvan también para ser semillas para ello. Habéis mencionado muchas herramientas que hemos adquirido ya, que estamos adquiriendo y que todavía nos quedan por adquirir, pero ¿cuál es el objetivo de todas estas herramientas? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Dinamitar el sistema. Sí. ¿Qué queremos conseguir? Pues que si iba a decir que se acabe en estas jornadas, ¿no? Claro, si se acabara, Sí, se amolan a sí mismos. claro, pues ya que esas semillas de terror queen que han dicho ya están, bueno, floreciendo tanto que no sería necesario. No sé, ¿qué queremos conseguir? Pues mira, y por unirlo con lo último que has dicho, ¿no? De que estamos en todas partes y que a veces pasamos tan desapercibidas que precisamente no se nos nota nada, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, es una frase que he escuchado muchas veces, cuando de repente, pues eso, llegas a una formación, a una presentación del libro, a lo que sea, a una charla, y entonces a lo mejor nadie te ubica, y entonces de repente dicen, no, que viene una persona intersex. Y claro, y de repente aparezco yo. Y todo el mundo se queda, pues eso, ¿no? Pero como que intersex. De hecho, me pasó, ¿no? Esto, no sé, algunas veces lo he contado, porque me pareció muy gracioso que fui a... O sea, hicimos unas miradas LGTBI en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el MANAC, ahí delante de retablos con diferentes, bueno, arquitectura, con una arquitectura diferente. En mi caso, pues yo me representaba con la figura de los ángeles, ¿no? Porque los ángeles también es como esa figura que no tiene sexo, y aquí con las intersexualidades siempre pasa lo mismo. ¿Qué es esto? No tienen sexo, tienen dos sexos, son un tercer sexo. Bueno, pues nada de esto. El sexo, ya sabéis, lo hemos construido socialmente, ¿no? Y las personas intersex ni somos... Pues esto no me cuento, pero ya lo dejo claro. Ni somos un tercer sexo, ni tenemos dos sexos, si por sexos entendemos que tenemos dos genitales. No, ninguna de nosotras tenemos dos genitales. Como ninguno de vosotros, imagino. Tenemos unos genitales de diferentes tamaños cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, que desde ahí yo hablaba de la figura de los ángeles y como toda esta narrativa que a mí me hizo sentir representada, ¿no? En algún momento por todo esto de la idea del sexo y del no sexo. Y había, claro, la persona que lo guiaba es un amigo, un colega que trabaja en la universidad, doctor de Historia del Arte, y había justo como un señor catedrático, que, pues sí, de Historia del Arte, que de repente, cuando acabó mi charla,
me viene y me dice, pero a ver, yo hay algo que no he terminado de entender. Y eso que soy catedrático, me dijo tal cual. Dice, pero tú eres una mujer, ¿no? Y entonces, claro, y esto pues después de haber, de hecho, dado todo un discurso, ¿no? De lo intersex, de cómo rompe eso. Y bueno, pues esto, ¿no? El que no se nos note nada, como también a veces nos han dicho, incluso desde el miedo, ¿no? Las propias familias o las propias compas, bueno, pues ¿qué necesidad tienen? Bueno, pues tengo la necesidad de que precisamente, pues por eso a lo mejor, pues lo que decía antes, tengo más oportunidad de poder hacerlo, mientras que otras personas a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, bueno, como por cerrar esto que decías tú, que me ha parecido como interesante lo de que estemos en todas partes y que aunque no se nos note nada, de repente crees como hay una explosión de cabeza de alguien, ¿no? Como de este señor en este caso. Pero por otro lado, pues como objetivo, pues bueno, yo creo que eso, ¿no? O sea, no es... Yo siempre digo, obviamente no vamos a dinamitar el sistema de un día para otro. O sea, es algo que ojalá ocurriese, pero que no va a ocurrir. Entonces, en los mientras tantos, que yo creo que también esto ha salido antes, Ira ha mencionado, pues en los mientras tantos, las personas que vivimos en el cruce, en esos cruces, y que somos parte de la diferencia, o como digo yo, que somos bichas raras, ¿no? Pues, no sé, lo que tenemos que hacer es sobrevivir y vivir como podamos, ¿no? Y depende en qué contexto estemos, será más fácil o más difícil, pero yo creo que es un poco lo que... El objetivo, por supuesto, aunque sea ese, yo creo que lo más importante es como vivir en el día a día y cada cual desde donde pueda, porque por supuesto que, como decía Ira, lo intersex pone en jaque todo, ¿no? Y qué fácil sería si desde muchas veces, ¿no? Desde esas discusiones que se crean sobre lo biologicista, lo esencialista, no se pusiera lo intersex en el centro, que es una manera de romper, ¿no? Aunque por supuesto luego siempre saldrían todas esas personas por esas mentes obtusas a decir que somos una enfermedad, ¿no? Pero bueno, claro, es que toda la comunidad, todo el colectivo, éramos enfermos, medio enfermos, seguimos siendo, ¿no? Y de ahí nuestro trabajo y nuestro nombrarnos. Entonces, bueno, pues no sé, en el mientras tanto, pues vivamos como podamos y a veces es complicado, a veces pues es cierto que tenemos que utilizar también sobre todo desde lo trans, y esto yo lo he hablado con algunos compes, ¿no? En plan de, claro, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos dependiendo de los sitios donde vivamos, y sería mucho más fácil pues poder vivir libremente y nombrarte como quieras, identificarte como quieras, pero lo que tú quieres es que te reconozcan. Y para que te reconozcan a veces pues tienes que pasar por esos mecanismos de... Bueno, pues de feminizarnos o de masculinizarnos para que si yo quiero que me llamen María, pues que me reconozcan como tal. Entonces, como que creo que también es como... Esto también yo creo que es algo que tenemos que tener todo el rato presente, que cada cual usa las herramientas que tiene y que puede, y que lo importante aquí no es seguir señalándonos entre nosotros como se está haciendo, y sobre todo desde los feminismos, como ya, no sé si vamos a hablar de esto, ya no vamos a hablar, pero bueno... sino que lo importante es precisamente eso, ¿no? Es coger, dejar de mirarte tu ombligo, mirar al resto, aprender del resto y a ver de qué manera podemos seguir hacia ese objetivo final, que es, bueno, al menos no perder los pocos derechos que hemos conseguido hasta hoy, ¿no? Y ya está. Vale, pues a modo de intervención de cierre, casi tenemos tiempo un poco para colectivizar la conversación. Claro, yo creo que avanzamos hacia que pensar en los márgenes se convierta en pensar, ¿no? En este sentido, pues por compartir una pequeña anécdota literaria. Hay una novela maravillosa de la ciencia ficción feminista de los 70 que se llama Mujer al borde del tiempo, que ha sido editada por Consoni y traducida por Helen Torres, en el que una mujer chicana de clase trabajadora, encerrada en un psiquiátrico, comienza a poder realizar una serie de viajes en el tiempo y llega a un 2137 ecosocialista, donde se han multiplicado las posibilidades de los cuerpos.
Es una sociedad en la que cada persona tiene 3 comadres, independientemente del género, donde se han desgenerizado mucho pues las corporalidades. Y bueno, ella va como descubriendo pues las diferentes instituciones propias o nuevas relaciones sociales de este mundo. Y en un momento dado viaja y en lugar de encontrarse eso, se encuentra en un lugar terrible, asolado por la crisis ecosocial, en el que la mercantilización de la vida ha llegado a sus máximas cotas y se horroriza. Y cuando ya consigue volver a contactar con los compañeros del futuro más deseable, les dice algo así como, oye, pero vosotros existís, ¿no? Sois reales. Y Luciente, que podríamos decir que es una especie como de Butch del futuro, le responde, estamos luchando para llegar a ser, para seguir existiendo, para ser el futuro que acontezca. Y es a partir de este punto de la novela en el que, no es un spoiler, se descubre que esta mujer chicana de clase trabajadora ha sido, por así decirlo, alistada en una guerra entre futuros posibles. Y que justamente es en sus tiempos, en los años 70, en las diferentes luchas contra la opresión, donde se da esta contienda. ¿Por qué me gusta mucho esta novela? Porque precisamente lo que nos muestra es de una manera antideterminista, es decir, en la que la historia no está escrita, sino que nosotras somos sus hacedoras, que también vivimos un presente donde hay varios futuros posibles. Y que es cierto que el futuro de los capitalistas es un tiempo oscuro, es un tiempo en el que cada vez los recursos del planeta se van degradando, en el que las prácticas carcelarias aumentan, en el que las poblaciones sobrantes son exterminadas, como ocurre con el genocidio en Palestina. Pero, sin embargo, existen muchos otros arsenales, muchas otras trincheras donde se están disputando mundos diferentes. Pues en las luchas por sacar la vivienda del mercado, en protestas como lo de hoy en solidaridad internacionalista con el pueblo palestino, en las luchas transfeministas por la justicia reproductiva, en las luchas en defensa del territorio. Y creo que la clave es esta. Por un lado, entender que ninguna de las liberaciones está aislada, todas están interconectadas porque forman parte como de los distintos campos de batalla de una misma guerra, que es la de esa guerra entre futuros diferentes. Entonces, pues, a ver, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es acabar con el sistema capitalista racial, edificar una nueva sociedad sobre unas bases ecosocialistas, transfeministas. ¿Cómo lo queremos? Que entiendo que es como más difícil de responder. Bueno, pues así, ¿no? Disputando en cada trinchera del presente por esos futuros diferentes, en cada lugar donde la opresión se manifieste, y con una conciencia clara e imaginativa de romper con lo que se nos ha hecho ver como lo único posible. Decía la revolucionaria Rosa Luxemburgo que todas las revoluciones siempre son vistas como imposibles hasta que acontecen y entonces son vistas como inevitables, ¿no? Entonces, en esta lucha por llegar a ser el futuro que acontezca, pues hagamos que de nuestros deseos y nuestras resistencias ambiguas, indeterminadas, pues un día puedan convertirse pues en la más hermosa de las inevitabilidades futuras. Bueno, pues no sé si pasar ya a las preguntas del público. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta para les invitades. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O alguien quiere preguntar algo? Euskaraz ere egin daiteke, itzuliko dugu. A ver. ¿Alguna? Ya no es tan pronto, ¿eh? Ya a las 10. Ya estamos despiertas. Y si no, mientras el público va pensando su pregunta, os voy a preguntar, lo has mencionado tú un poquito, sobre cómo... No tenemos preguntas, ¿no? Pues os voy a preguntar sobre cómo... Bueno, últimamente ha habido un auge, o no sé si un auge, o por lo menos un alzamiento de voz de ciertos feminismos que no nos quieren comprender o directamente nos odian, o lo que sea. ¿Cómo deberíamos responder a
a estas personas, a esas voces. ¿Cojo yo y luego tú? Sí, sí. Vale. A ver, yo para pensar esto parto como de dos premisas. La primera es entender que los feminismos son una lucha igualmente atravesada por las disputas, los antagonismos entre expropiadores y expropiades. En este sentido, como dice una gran amiga y maravillosa pensadora que es Sophie Lewis, nos vamos a encontrar necesariamente con posturas expresamente feministas y que, sin embargo, son enemigas. Y tenemos que romper también este fetichismo de que pues, la casa del feminismo es una casa de concordia, ¿no? Ya la Ichi hace 15 años nos llamaba a matar esa institutriz feminista que teníamos dentro. Y en este sentido, lo primero es aceptar que por mucho que no lo queramos llamar tal, existe un feminismo carcelario, existe un feminismo blanco, existe un feminismo genocida y existe un feminismo antiderechos que no solo persigue las vidas trans, sino también la autorganización de las trabajadoras sexuales. Por un lado esto. Por otro, que no todo conflicto dentro de los feminismos es violencia, ¿no? Y creo que podemos encontrar pues debates enconados, tradiciones teóricas y conceptuales que no llegan a encontrarse, formas menos protocolarias de existir en la lucha, y que tenemos que ser capaces de establecer esta diferencia y ser como quizás más finas en nuestro tramado de quiénes son y no son enemigos y enemigas para poder construir comunidades de lucha más fuertes. Por poner ejemplos muy sencillos, pues yo creo que una compañera que se equivoca con tus pronombres definitivamente no es una enemiga. O incluso poder ahondar en que las cosas pueden cambiar, ¿no? En no aceptar como inamovibles dudas legítimas que pueden acabar cristalizando en marcos violentos. Muchas veces algunas de las ideas del pensamiento transexcluyente emergen a partir de experiencias muy violentas o muy traumáticas con la dominación patriarcal que después realizan pues, una explicación un poco reduccionista o superficial de lo que te ha ocurrido y que acaban convirtiendo en chivo expiatorio pues, a quien podría ser tu compañera de lucha. Otras veces tienen que ver con una ausencia de pedagogía comprensible porque hay personas que viven al límite y que quizás no tienen los recursos o los tiempos o los deseos de dedicarla, pero por eso creo que tienen que ser estructuras de lucha más amplias las que se encarguen de esto. Entonces, para mí son estas dos cosas. Como por un lado, saber identificar desde una pulsión antifascista quiénes son enemigos y quiénes no lo son, y hacerlo con una amplitud, hacerlo con la posibilidad de que sean muchas más las que no son enemigas que las que sí. ¿A quiénes lo son? Bueno, no es algo que lo vayan a hacer eternamente, pero les tendremos. Se han enmarcado muchas feministas en el mundo dentro de la agenda global de las extremas derechas. Hemos visto cómo pues, feministas históricas en el Estado español han acabado concurriendo con Vox o con el Partido Popular. Pues aquí, pues nada de infantilización. Son personajes activos, ¿no? En la construcción de mundos excluyentes. Y con todas aquellas compañeras que, por así decirlo, pues pueden tener muchas dudas legítimas o pueden no tener claro de qué va esta cosa, partido de la base de que la liberación trans y queer es disfrutona, es deseable y que también a ellas puede acabar resultándoles contagiosamente alegre. Encontrar las herramientas para juntarnos, diría cara a cara, ¿no? Como el hecho de tener a alguien delante creo que permite una serie de intimidades que contagia unos afectos muy diferentes. Y poder disputar la construcción de un sujeto más amplio. Poder, como ya hicieron las transfeministas con sus aciertos y sus errores en los años 2000, plantear que es mucho más importante que tengamos conversaciones programáticas sobre cuál es el aspecto de los futuros que queremos construir, cuáles son las demandas que queremos que se cubran, cuáles son... Sí, preguntas como, bueno, si tú piensas en la semana que viene, ¿cómo sería una sociedad deseable dentro de los límites realistas de este tiempo? ¿Cómo serían? Y probablemente veamos que tenemos bastante más en común. Incluso pues, con personas autodenominadas abolicionistas de la prostitución podemos comenzar aquí y ahora una campaña contra la ley de extranjería o contra la ley Mordaza, ¿no?
Entonces creo que sustituir las conversaciones programáticas por las de sujetos cerrados también nos acerca. Y sé que esto es injusto pedírselo a muchas compañeras, pero ser un poco tiernas, es decir, esto no tiene que ver con dejar de confrontar actitudes dañinas, sino confrontarlas desde otro lugar, de compañeras que tenemos todo por aprender y un mundo por ganar. Sí, es que ya están. Además, como me ha parecido muy constructivo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y ya está. Bueno, muchísimas gracias por coger un bus desde Bilbo para venir aquí para empezar a escucharnos. Claro, yo cuando te escuchaba, ¿qué pasa con la B? ¿Qué pasa con lo vi? Bueno, pues claro, es como, yo creo que a cada uno tenemos un poco esta sensación, ¿no? ¿Qué pasa con la letra que nos representa o a la que representamos? Sigue habiendo letras que tienen más privilegios que otras, cómo estamos relacionándonos entre ese colectivo, dándonos voz, cediendo espacios, ¿no? Como que todas, no sé, como todas, o sea, las preguntas que tú te hacías, pues claro, todo ese cuestionamiento también, yo creo que desde lo NB, ¿no? También desde lo trans, o sea, como que cada uno lo hemos tenido, ¿no? A mí incluso a veces me han llegado a decir que si lo inter y lo bi era lo mismo por el hecho de estar en medio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que es muy necesario que es esto, que sigamos haciendo comunidad, que sigamos nombrando cada una de esas letras, que sigamos cediendo espacios para que cada una de esas letras estén representadas, ¿no? Yo siempre he hecho en falta, por ejemplo, cuando se hacen cosas incluso a nivel político pasa mucho, ¿no? Igual desde la B os pasará también. Es como la I no existe, ¿no? En el panorama político, en los discursos políticos, o de la política, mejor dicho, no estamos. O sea, esa LGTB, no, LGT ahora. ¿Qué pasa con, no? Bueno, pues sí, yo creo que es eso, que lo que tenemos que hacer incluso entre nosotros es eso, es ceder los espacios y nombrarnos, ¿no? Y yo creo que cada vez estaremos más, al menos yo, bueno, viniendo de una de esas letras más en el armario todavía, ¿no? Pues es un poco lo que te puedo decir, que agradezco que lo hayas expuesto, ¿no? Y que lo digas aquí y Total. O sea, las siglas NB no existen sin la B, el acrónimo BI no existe sin la I, históricamente se llamaba bisexualidad a lo que hoy se politiza como intersexualidad y yo creo que esto es una porosidad a ser políticamente celebrada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, compa. También con Verde, que bien que hayas cogido un bus. Sería divertidísimo que en verdad no fuese por nosotras, sino que ha quedado a follar con alguien, pero le venía bien como para pasar tiempo. Creo efectivamente que estamos ante una gran y maravillosa hidra multicolor, ¿no? Las políticas intersex son las que plantean el jaque al terreno del cuerpo, las políticas no binarias y trans son las que plantean el jaque pues, al terreno pues, de la construcción social de cómo se ha de ser, y las políticas bisexuales o plurisexuales son las que ponen un jaque al deseo rígido en el sistema capitalista. Aprovecho para recomendar un artículo que escribió una amiga y camarada que se llama Hacia el vicioso comunismo, que justamente interrelaciona la bisexualidad con las políticas no binarias, porque va de esto, ¿no? Va de cómo podemos construir en lucha vidas indeterminadas, vidas en las que todos los deseos mutuamente elegidos sean posibles, entre las que las posibilidades de los cuerpos
y de las colectividades se triplican. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En los años 70 estaba como un poco de moda en los frentes de liberación homosexual criticar la bisexualidad, ¿no? Como incompletamente revolucionaria, como que seguía reproduciendo la heterosexualidad. Hablo desde un plano pragmático y después desde un plano político. Desde un plano pragmático yo creo que las personas bisexuales son lo mejor para las personas queer y no binarias. En plan, me parecen como los mejores las mejores amantes, porque efectivamente como que empoderan todas las versiones posibles de ti, ¿no? Son como con quienes menos disciplina siento, pero esto desde un plano puramente personal. Desde un plano político ponen sobre la mesa que los deseos son educados bajo este sistema y que hay una posibilidad de acabar sintiendo pulsiones eróticas por cualquier persona que esté dispuesta a que esto sea recíproco. Entonces sí, totalmente. Yo creo que, pues eso, yo soy comunista, yo creo que el comunismo será bisexual, no binario y hermafrodita. En plan... Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo quería como compartir una pregunta que siempre me viene dando últimamente, que es el sitio perfecto para preguntaros cómo pensáis o pensamos. También como por la cultura que nos trae, porque nosotros estamos de taller de la tarde, ¿no? Pero siento que últimamente desde el pensamiento feminista, sobre todo queer, transfeminista, especialmente desde lo queer, se ha puesto muchísimo el foco en la posibilidad de otros futuros. No sé si es como una percepción compartida, pero yo siento que es un tema que está muy presente porque de repente o progresivamente, no sé, nos hemos dado cuenta de que, bueno, que si no nos lo podemos imaginar, no se puede hacer. Y entonces yo siento, pero no sé si es una cosa solo mía o general, que hay muchísimo interés en eso y que nos hemos dado cuenta del poder político que tiene la imaginación y no solo el es que todo está una que sí, que está una. Pero eso, como creéis que esto es como una cosa que está pasando, bueno, no lo sé, si dando la pregunta. ¿Quieres tú? Vale. O sea, se supone que estoy haciendo una tesis de esto, pero la página está en blanco, ¿eh? A mí me parece una pregunta súper interesante. O sea, yo creo que tiene que ver, por un lado, con los contextos de crisis, ¿no? Hay como un incremento enorme de ciencia ficción queer a partir de la pandemia, también a partir de la crisis del 2008, a partir de los movimientos de Black Lives Matter en el 2020. De normal no quiero sonar rancia, pero voy a hacer dos citas que pueden parecerlo y que hay que reivindicarlas en esta intervención. Por un lado, ¿por qué la idea de crisis, siendo que es un momento terrorífico, ¿no? Un momento en el que se exacerban las dinámicas de exclusión y de dominación, también abre posibilidades diferentes? Bueno, pues en palabras de Lenin... Un contexto de crisis es ese momento en el que los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes, los de abajo ya no quieren seguir siendo gobernados como antes y los de medio basculan y se sitúan junto a los de abajo. Y en este momento todo se vuelve posible de nuevo. Creo que es una idea importante, ¿no? Como esa grieta en la imaginación del neoliberalismo también pues rompe el encantamiento de lo que se ha venido a llamar el realismo capitalista como única alternativa. Pero sí que me parece interesante sobre esto que dices, ahí voy con la segunda cita rancia, perdón, en la ideología alemana Marx y Engels definen el socialismo como el movimiento real que supera el estado de cosas actual basado en las premisas existentes. ¿Por qué me gusta mucho esta frase? Por un lado, porque rompe con concepciones economicistas del marxismo en la que simplemente estamos hablando de redistribuir medios de producción, ¿no? Es la superación del estado de cosas actual, es la abolición de todas las relaciones dadas.
Pero la idea de las premisas existentes como los mimbres de esa abolición o de esos futuros, lo que nos interpela es a una cosa bien distinta que a pensar en ensoñaciones abstractas. Es más ¿qué movimientos aquí y ahora, qué acciones aquí y ahora son las semillas o son los primeros ladrillos de los puentes entre nuestro presente de miseria y los futuros por lo que luchamos deseables, ¿no? En este sentido, creo que tendríamos que poder avanzar hacia algo muy guay, que sería que la producción de imaginaciones alternativas no estuviese desligada de los medios de lucha. Y yo siempre pienso lo brutal que sería que, por ejemplo, pues los sindicatos de inquilinas tuviesen la capacidad de publicar novelas solarpunk en los que la vivienda ha sido desmercantilizada. Porque no es únicamente ya abro esta posibilidad imaginativa en tu cabeza, ya puedes comenzar a visualizar que esto es posible, sino además te doy el medio al que tú puedes unirte al acabar la última página para hacer esto una realidad materializable. Y así con todo. Creo que esto sería una idea muy chula a la que aspirar. Volver a darle como la importancia política que tiene la imaginación, que ya fue muy bien vista sobre todo por las comunidades negras revolucionarias, para no solo disipar la neblina de la cancelación de otras posibilidades, sino además volverla una realidad concreta, volverlo algo en lo que todas podemos formar parte. Es que Euskal Herria está complicado, voy a ver qué ejemplo. Bueno, teniendo esperanzas en el cambio, pues que algún día pues las propias compañeras de GKS pues tuviesen la capacidad de sacar novelas en las que se nos muestran futuros deseables, a poder ser pues con una expansión de horizontes más allá de lo que actualmente representan, y que incluso la chavalada de 16 años en los institutos puedan leer estas novelas como se leen los fanfics o la ficción juvenil y sean como la primera puerta a procesos de autoorganización. Creo que es como poder combinar ambas, esa imaginación de futuros con las luchas aquí y ahora que los vuelven más cercanos. Vamos a dejarlo ahí. Y yo, para cerrar, porque ya no queremos pasarnos de tiempo, yo quiero decirte que si yo no me hubiese imaginado otro mundo posible y no lo hubiese hecho desde ahí, pues no, y por relacionar, pues no me hubiese ni siquiera atrevido luego a crear los proyectos que he creado. Entonces, a mí me gustaría decir que, claro, por eso es tan importante, por ejemplo, que en mi caso, pues una editorial apueste por incluir, en este caso, historias de vida de personas intersex, no solo en un primer libro, a lo mejor más periodístico, puede ser, o como de entrevistas a personas diferentes, sino incluso en una tesis doctoral. Yo misma, dentro de la Universidad del País Vasco, primero me vine aquí para poder hacer una tesis doctoral en un grupo de estudios feministas y de género que era de los pocos del Estado que, para empezar, ya se nombraba como feminista, ¿no? Entonces, claro, como que tuve que elegir concienzudamente en el momento que pude, ¿no? Venirme aquí para llevar a cabo una tesis doctoral sobre narrativas intersex. O sea, yo no iba a repetir como toda esa dinámica de hablar desde lo científico, lo médico, ¿no? Y desde ahí, sino que para mí era importante que las voces de las personas intersex estuviesen en el centro de una tesis doctoral y que tuviesen el mismo valor científico que lo tenían otras muchas cosas que están ahí publicadas, ¿no? Y por supuesto luego, ¿no?, me benefició también de que esa tesis doctoral saliese de la universidad y esté aquí para, o sea, como en libro para todas las personas que puedan llegar a ello, ¿no? Porque esto también pasa en las universidades. Y yo siempre digo, claro, mi objetivo dentro de la universidad fue que las narrativas intersex estuviesen dentro. Yo no soy académica, ni sé si voy a trabajar en algún momento en la universidad, pero no es mi objetivo. Mi objetivo ahora es estar en la calle hablando de las intersexualidades, porque siento que hay que estar en todas partes, ¿no? O sea, como que hay que ocupar todos los espacios que nos permitan, pero para mí ahora sigue siendo más importante esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tomando, por supuesto, yo claro, pues hablando desde lo mío,
creo que esto es muy importante, que yo si no hubiese imaginado un mundo posible, no hubiese llevado a cabo todo esto, pero también si no hubiese editoriales pues como Bellaterra o como, en mi caso, o como otras, o incluso si no hubiese productoras, si no hubiese, que esto nos pasa mucho, necesitamos imaginarios culturales que hablen de otras cosas y que sean independientes, que sean, o que detrás de esas productoras, de esas direcciones, de esos casting, haya personas del colectivo que tengan en cuenta y que creen desde lo que nos pasa. Que claro, no podemos hablar de algo que no sabemos o no conocemos y seguir apropiándonos, ¿no? Que en muchos casos también hacemos esto, ¿no? Entonces, cuando no formamos parte de esos espacios, pues contemos con la gente del colectivo o de los diferentes colectivos. Y si no, bueno, pues yo creo que es esto, ¿no? Como que es que hay que seguir ahí, como seguir ahí en la medida que podamos de nuevo ceder esos espacios y nombrarnos, como hemos hecho muchas veces también nosotros, ¿no? De, oye, pues me gustaría hacer una mesa y hay personas, pero bueno, pues nombrémonos, ¿no? Para que no siempre sean las mismas personas, las mismas letras, las mismas privilegiadas las que ocupen los espacios, ¿no? Sino que, bueno, y qué pena que seamos al final nosotros las que lo hagamos, ¿no? Y no en general. Pero bueno, que sí, que por acabar ahí, que gracias por tu pregunta, porque creo que es preciosa y yo creo que estamos dando grandes pasos y que seguimos haciendo. Bale, listo, bukatu behar dugu ja. Mila esker guzti etortzagatik, mila esker Ira, mila esker Mer, oso mitz egin duzue. Eta orain, bigarren maila con dos leyendas, Irantu Varela eta Itziar Figa Lomas.